Bienvenidos. Vamos a dar inicio al bloque 2 con el tema demografía y el subtema manifestaciones socioculturales de Hidalgo, México y el mundo. Mi nombre es José Carlos Salim Solares, soy ingeniero geólogo ambiental y pertenecemos a la preparatoria número 1. Vamos a empezar con una frase muy importante de una persona solemne, miembro de la historia, que decía: si quieres brillar como el sol, primero debes arder como él. Esta frase la dijo más ni menos Adolfo Hitler. ¿Y por qué me gusta mencionarla? Porque el sol hoy en día, y siempre ha sido desde la formación de nuestro sistema solar, el elemento y el recurso más importante en cuestión de luz y calor hacia nuestro sistema. Y es nuestro astro rey. Es una ironía que lo comente. Como objetivo del bloque, vamos a identificar los diferentes factores socioculturales que intervienen en el desarrollo del entorno regional, estatal, nacional y mundial. Esto es parte del método científico de partir de lo general hacia lo particular y de lo particular hacia lo general. Esto es súper importante. ¿Por qué? Hay veces tenemos que entender los contextos dinámicos globales partiendo de algo pequeño, y algo pequeño lo podemos entender observando algo grande. Método inductivo y deductivo. ¿Qué aprendizaje vamos a tener? Que ustedes sean capaces de explicar esos cambios sociales, políticos que presenta nuestra localidad y así entender esos mismos cambios en nuestro país y en el mundo. ¿Qué competencias vamos a desarrollar? Ciudadanía, para actuar de manera positiva frente a los cambios de la sociedad y mantenernos informados y mantener informados. Advertir sobre fenómenos que se desarrollan en los ámbitos locales, nacionales e internacionales dentro de un contexto global. Y obviamente tenemos que hacer ciencias experimentales, tenemos que analizar las leyes que lo rigen. Somos ciencia. Ciencia que no se practica, conocimiento que no se practica, no tiene caso. ¿Sí? En este tema es súper importante y es padrísimo porque vamos a entender cómo los recursos naturales forman parte de nuestra sociedad y han marcado una gran parte de la historia de nuestra sociedad. Tan fácil es como una fiesta patronal, como la Feria de San Francisco aquí en Pachuca, Hidalgo. Es una feria patronal donde los locatarios es su forma de distribución o de vender los productos, comercializar sus productos en un ambiente regional. Y es así como surgen las fiestas patronales, una fiesta de una creencia religiosa con un fin económico utilizando los recursos naturales. Para empezar, es importante que ustedes me digan qué entienden por una manifestación cultural. ¿Serán importantes estas manifestaciones culturales? Si son importantes o no, ¿tendrán relación el estado de Hidalgo, México y el mundo? ¿El estado de Hidalgo será tan importante para que el mundo nos observe? ¿O México nos puede observar? Lo que les comentaba hace un momento, los recursos naturales ahí están, nos proveen de todo, nos proveen de materias primas. Esos recursos naturales nos solventan las necesidades. ¿Necesidades como cuáles? Necesidades como alimentarias, básicas, tan fácil como el pipirín. ¿Comemos o no comemos? ¿Nos vestimos o no nos vestimos? ¿Tenemos un techo o no tenemos un techo? ¿Sí? Y vamos de necesidades básicas como comer hasta necesidades de, pues yo quiero viajar en avión, no quiero perder 10 horas en autobús para ir a Sonora. ¿Sí? Ya no quiero tener que sentarme y conectarme a una computadora. Los tenemos aquí, recursos naturales disponibles, aplicados hacia un producto que nos da una comodidad. ¿Por qué se los comento? Porque estas necesidades van a fomentar sociedades. Si observamos un poquito de la historia, las grandes sociedades, el primer paso donde el hombre deja de ser nómada es cuando descubre los recursos naturales y se asienta donde puede tenerlos a la mano. Después, ¿cómo surge una sociedad? Cuando el ser humano descubre la agricultura y la ganadería, domestica a los animales, sabe que cuidando los recursos puede tener provecho.
Y esta sociedad, ¿qué va a pasar con estas necesidades? Y esta sociedad va a formar una cultura. No tires el agua, no te bañes más de 10 minutos, báñate rápido. Y esa cultura va a tener, vamos a usar ropas artesanales como ropa de manta en lugares de calor, zapatos de piel o huaraches en lugares costeros, o abrigos de pieles donde hace frío. Esto va a generar un recurso que se va a vender. Tenemos un dinerito, tenemos un recurso económico que solventa y proviene de los recursos naturales. Simplemente, ¿de dónde proviene el valor del dinero? El valor del dinero proviene del sustento de las reservas de los recursos naturales disponibles en un lugar. Así de fácil. Se cubre un ciclo de la ciencia, de los recursos, hasta un bien económico social. Y vamos al concepto básico, una manifestación cultural. Bueno, la manifestación cultural es el desarrollo artístico y científico reflejado en las diferentes costumbres. Estas costumbres son ocasionadas por las diferentes formas de pensar y de vivir. Esto está en un constante cambio porque las necesidades cambian. Hoy en día estamos luchando por la equidad. Cuando antes era, pues, yo quiero un hijo hombre, ¿no? Pero esto parte y genera una cultura. Hablábamos de la cultura. ¿Qué es una cultura y qué define la cultura? La cultura la define el arte, esa expresión maravillosa de voy a tallar algo de madera, porque en mi tierra tengo un bosque, tengo un pino. Leonardo da Vinci hizo el David en mármol, porque él tenía mármol en Italia, un mármol precioso, una roca dimensionable, que pasó por los años y los milenios. También tenemos la forma de la cultura, la comunicación. La cultura es un todo que se conforma de muchas partes. La comunicación, como hoy en día, a través de redes sociales, a través del arte y la expresión, a través del tono de la voz, a través de te quiero, ¿no? Muchas cosas que han ido, ¿no? Vamos a comer. Al fin y al cabo, la comunicación surge porque somos seres de sociedad. Tenemos infinidad de lenguajes. Tenemos 5 idiomas oficiales y México tiene 68 pueblos indígenas, donde todos comemos, ¿sí? Y donde gran parte de los problemas ha sido la comunicación. Así como tenemos todo esto, esto va a formar una historia. Ejemplo, ¿dónde surge la conquista? Surge a partir del puerto de Veracruz. ¿Por qué? Porque en ese entonces los españoles llegaron en barco, ¿sí? Tenemos personajes ilustres. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés fue el conquistador, como en su tiempo fue Moctezuma, el gran Tlatoani. ¿Qué pasó? Él era el gobernante en esos entonces. Tenemos a el queridísimo general Ignacio Zaragoza en la batalla de Puebla. ¿Qué pasó? México se impone ante el país de primer mundo con el ejército número 1 del mundo. Se impone a través de una guerra. Un personaje que marcó una historia. México ha tenido grandes personas contradictorias y magníficas en su historia, como Benito Juárez y Porfirio Díaz. Chistosamente, ambos del estado de Oaxaca. Oaxaca, un estado de la República Mexicana. Estamos hablando que son personas que han hecho un bien y han trascendido al mundo, pero salen de un lugar en específico. ¿Qué pasa con esto? Gracias a que somos sociedad, tenemos que tener comunicación, tenemos usos y costumbres que se convierten en leyes. Las artesanías, cómo es la explotación de un recurso natural hacia algo bonito. La gastronomía, cómo los yucatecos hacen cochinita pibil. La cochinita pibil es carne de cerdo con carne de achiote, chile habanero y cebollitas. ¿Por qué? Porque ahí ya se da el achiote. Un recurso especial ahí. Es como la famosa dieta del Mediterráneo, aceite de oliva. Las olivas se dan en un clima templado, es la cultura, una grasa normal. La música, como todos tenemos un género musical especial, como la música es una forma de arte, una forma de trascender.
ciencia. Como aquí en México se desarrolla la tecnología para la televisión a color, pero sin embargo por problemas de comunicación el señor tiene que salir a la migración. El deporte, otra forma de expresión de la sociedad hacia la cultura física, como Mohamed Ali, un excelente boxeador, pero es más reconocido por sus problemas sociales de racismo que por su deporte. Grandes contrastes de la cultura del mundo, de esta diversidad. Entre ellos hablamos de cultura, comunicación. Un parteaguas importante es el idioma o lengua, que es un conjunto de sonidos articulados con el que el ser humano se expresa, piensa y lo que sienta. No es casualidad. Mi mamá me lo dijo, me lo inculcó. Gracias, thank you, please, merci, vinaka. Palabras mágicas de educación, cortesía, que en todos lados son bien recibidas y hay que saber. La religión, ¿por qué es importante hablar de religión? Uno, porque hay varios factores que marcan diferentes tipos de religión, principalmente el cristianismo, tenemos el budaísmo, el hinduismo, pero ¿qué es? ¿Por qué ha causado tantos problemas y por qué trasciende? Porque es un sistema de creencias, interpretaciones y dogmas cerca que existe un ser divino del universo general, es una creencia. ¿Por qué hablamos de religión? Porque dentro de la comunicación los valores universales como respeto y tolerancia son cosas que juegan día a día. La religión, cuando hablamos de una creencia, esto es bien importante. No podemos decir si está bien o mal, debemos de respetar y tolerar. ¿En qué aspectos lo tomamos en cuenta? Porque la religión forma tradiciones y costumbres que se transformaron en leyes. Ejemplo, durante la conquista, durante la evangelización, los padrecitos hacían el registro del acta de bautismo, es decir, empezaba un censo de las personas. En algunos lugares de la sierra tenemos que es más válida la constancia de bautismo que el acta de nacimiento, pero al fin y al cabo es un registro de que la persona existe, una persona que está en un lugar. ¿Qué pasa en el problema de un desastre natural? Ay, sí, llegó el huracán y se murieron. ¿Cuántas personas? ¿De cuánto daño estamos hablando? Un muerto de una población de 3,000, pues es un daño mínimo, pero si estamos hablando de 10 muertos de una población de 20, es un super daño. ¿Sí? Estadísticamente hablando, el recurso más vital es de la vida. Pero sin embargo, entre el fanatismo y la obsesión, cosas que generan una obsesión, interrumpen esta comunicación. Les comentaba del Sol, la principal fuente de luz y calor del sistema solar. Gracias al Sol, la Tierra no es absorbida. Y gracias a Plutón y Neptuno, la Tierra no es absorbida hacia el Sol, pero el Sol mantiene a todos los planetas, planetoides y asteroides en su lugar. Una ley natural, gravitacional. Pero ¿por qué tomo el Sol? Desde los antiguos egipcios con su dios Ra, dios del todo, que es el Sol, hasta Tonatiuh. En la imagen observamos una hermosa fotografía de un atardecer precioso. Un atardecer, una expresión artística. Vemos el diagrama de las partes del Sol. El Sol es un reactor nuclear del hidrógeno, de la descomposición del hidrógeno a la descomposición del hidrógeno, del helio, perdón, del hidrógeno al helio, del elemento 1 al elemento 2, que genera esta gran supernova, esta gran combustión, que genera luz y calor. Eso es ciencia. La fotografía es arte. El zodiaco no es una ciencia, no es un arte, es una creencia, pero es una creencia que genera dinero. Ahí está Walter Mercado, está Misada, están personas que, por decirnos hacia una predicción de un destino, generan dinero, pero al fin y al cabo, lo que existe son 12 constelaciones alrededor del Sol, un Sol en movimiento. Y me encanta la última imagen, la pirámide del Sol de Giza en Egipto y el gran templo mayor, la pirámide del Sol del templo mayor en Tenochtitlán. La pirámide de Egipto está hecha a base de areniscas,
rocas sedimentarias basadas en arenas, mientras que en Tenochtitlán son rocas sedimentarias pero carbonatadas, de origen marino marginal, calizas. ¿Qué pasa con esto y por qué lo menciono? Porque es más resistente las rocas de la pirámide de Tenochtitlán a las pirámides de Egipto. Pero gracias a la cultura de preservación de una zona arqueológica, pues somos afortunados de tener este privilegio. Y cosa que a los egipcios, gracias a su cultura, tradición y mantenimiento, les genera una gran cantidad de turismos al año. De turistas, perdón. Mientras que aquí en México, cada equinoccio, cada 21 de marzo, el equinoccio de primavera, también tenemos un montón de personas con su pijamita blanca recargándonos de energía, ¿no? ¿Por qué se los comento? Porque estamos a dos lados del mundo, en dos tiempos diferentes, en dos civilizaciones diferentes, pero ambos venerando a la naturaleza en una forma de cultura. Día de Muertos, tradición preciosa, hermosa. Es una tradición de origen mexicano, prehispánica, que sobrevivió a la conquista. ¿Qué pasa con esto? Es una tradición que por apego, sentimiento y emoción se genera y trasciende al mundo. ¿Qué pasó con esto? Tenemos la adoración hacia los elementos, la tierra. La comida representa productos y frutos de la tierra, del suelo. Las veladoras y el incienso, el papel picado hace referencia al aire. Las veladoras hacen referencia al fuego. Las fotografías y la comida favorita hacen referencia hacia el amor, hacia una espiritualidad, hacia el quinto elemento, o simplemente, si ustedes lo quieren ver, hacia una filosofía, hacia una forma de decir, yo me siento bien, quiero. Es una forma de sentir, de pensar, de mantener vivos nuestros recuerdos, pero también es una filosofía. Y si ustedes ven con calma, es una tradición que se vuelve en cultura, donde aquí en el estado de Hidalgo, el gran Chantolo, se hace una fiesta tradicional. El Día de Muertos hace reverencia al proceso biológico de la muerte, pero lo vemos como una fiesta, lo vemos de una forma alegre. La comida favorita, eso es una tradición hermosa que el mundo, tanto como Nepal, China, ya la adoptaron. Y también es una cultura que ha avanzado. El tradicional pan de muerto se le dice pan de muerto porque era un pan espolvoreado en flor de azahar. ¿Qué pasa con la flor de azahar? Es una flor que se utiliza para el té y era el producto aromático que se utilizaba para embalsamar a las personas difuntas porque antes se velaban en casa. De ahí sale la tradición del pan de muerto. Hoy en día, pues hay pan de muerto de chocolate relleno de nata y tiene infinidad de variaciones que, pues gracias a la globalización, a esta culturalización, a los productos disponibles, pues dicen, avanzamos y evolucionamos. Tradición preciosa que nos llena de cultura. Les comentaba la relación de los pueblos indígenas, 68 pueblos indígenas, coras, nahuas, tarahumaras, tepehuanos, pero todos mexicanos, todos fieles a su lugar. Ejemplo, los mayas siguen en la península de Yucatán, mientras que en Sonora tenemos los araguayos y los huicholes. En Sinaloa tenemos los coras. Cada pueblo indígena tiene sus usos y costumbres. ¿Por qué es importante esto? Porque ellos han preservado y han conservado estas tradiciones a partir de su enseñanza y su creencia. A partir de, mi hijo, dé las gracias. Mi hijo, salude cuando llegue. Mi hijo, dele las gracias a la tierra por darnos el cultivo. ¿Sí? Demos gracias al sol por permitirnos las cosechas. Se los comento porque los pueblos indígenas forman parte de México, que México pertenece al continente americano, que pertenece a la planeta Tierra, que pertenece al sistema solar, que pertenece a la galaxia de Andrómeda. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque se los comentaba al principio, Hidalgo es importantísimo para que el mundo nos vea.
tenemos los otomís, tenemos los ñañús, tenemos los atlantes, tenemos al Cruz Azul, un equipo de fútbol que nos da alegría a cada torneo. Tenemos a la cooperativa Cruz Azul con un cemento, un concreto de calidad mundial. ¿Por qué hablo de esto? Porque el concreto proviene de rocas calizas que se extraen en la localidad de Cruz Azul, fomentó una comercialización de una cooperativa. El concreto de Cruz Azul es un concreto de calidad mundial que nos permitió reinversionar en un equipo de fútbol. Sí, pero es orgullosamente hidalguense. Hidalgo se va a dividir en 10 regiones culturales, socioculturales, donde cada región tiene lo suyo. El Valle de Mezquital tiene su barbacoa, un platillo típico de carne de borrego cocida en un hoyo o en una fosa, donde se cose a partir de fuego indirecto. Es decir, se hace la fosa, se hace la fogata y después sofocamos el fuego con rocas, introducimos la carne y la tapamos en pencas de maguey. ¿Por qué digo esto? Porque las pencas de maguey tienen la propiedad de ser impermeables y esa impermeabilidad hace que se genere una humedad y se cosa a partir como en una olla express. Pero ¿qué pasa con la comarca minera? La comarca minera tiene la gran tradición inglesa de las minas. Tenemos que en sus buenos tiempos Real del Monte produjo 7 kilos de plata por 2 kilos de oro por 1 tonelada de material. Esto es una super ley, esto es un super recurso. Es algo impresionante que está atrapado incluso está atrapado en la historia. ¿Cómo lo sabemos? Porque ahí está el Conde de Regla. ¿Qué pasó con este señor? Pues entre tanto chisme hay un montón de leyendas que hacen recorridos en nombre de su cultura y su forma de vivir. Pero este señor sí existió y formó el Nacional Monte de Piedad, una institución benéfica sin fines de lucro. Y tenemos la Altiplanicie Pulquera, un lugar donde se produce el pulque, una bebida que era clasificada como una bebida de dioses, producto del mismo maguey. ¿Sí? Tenemos la Huasteca con sus frutas y su sotol. Tenemos un montón de los famosos tenangos de la Sierra de Tenango, bordados preciosos a manita. ¿Cómo puede ser posible que un mantel cueste 60,000 pesos? Lo es posible porque es un trabajo de calidad, una artesanía, un trabajo colorido, y esos bordados, esos famosos tenangos, hacen referencia a los recursos naturales, a aves, al polinizador más hermoso, que es el colibrí. Vean, los murciélagos son polinizadores, pero son feos, y los hacemos feos, pero el colibrí es precioso, hermoso, es pensador, el mensajero de los dioses de antes. Culturas, tradiciones, pero lo que es una realidad, que son organismos que existen, artesanías que existen, tradiciones que existen y se mantienen. Y son cosas que gracias a que se mantienen, somos observados al mundo, somos pertenecientes de México y somos orgullosamente hidalguenses. Los guapangos, cuando van al mundial, a las olimpiadas, maravilloso el sombrero de mariachi. Pedro Infante era mariachi, pero aquí en Hidalgo somos guapangueros. ¿Qué son los guapangos? Son coplas al momento, coplas sarcásticas, simpáticas, hermosos trajes de manta con paliacates rojos. ¿Qué nos indica esto? Que tenemos un clima caliente, sombreros de palma que permiten que la cabellera se oxigene, que el aire entre por nuestro cabello, nos protege del sol. El paliacate nos protege del sol. La ropa blanca permite que la energía se refleje. ¿Y por qué lo comentamos? Porque en la Sierra de Hidalgo tenemos un festival precioso que es la feria de los festivales de viento de banda o la banda de viento. Y puro instrumento, canciones, música que no tiene letra. Todo es a través de instrumentos musicales de viento. Flautas, clarinetes, trompetas. Y esto ha propasado, esto es nuestra cultura. Y con el tiempo
vamos a ver en un mundial ahí un guapanguero ahí bailando. ¿Por qué? Porque estamos orgullosos y se mantiene. Bueno, chicos, ya vimos todo esto. En equipos ustedes van a trabajar y van a elaborar un cartel representativo de estas manifestaciones culturales, pero del lugar de donde viven ustedes. ¿Por qué de donde viven ustedes? Porque yo soy pachuqueño, pero yo quiero conocer de ustedes, y así como les dije que el mundo nos va a observar, México nos va a observar, todos deben de saber las maravillas de su localidad, cosas que no se ven en los libros, cosas que ustedes forman parte porque somos hidalguenses y somos mexicanos, somos parte de esta hermosa comunidad, y no hay nada mejor que describir con amor propio y agradecimiento el lugar de donde somos. Estas pueden ser manifestaciones arquitectónicas, musicales, dancísticas, vestimenta, gastronomía y artesanales. Es importante que ustedes ilustren su cartel. El cartel tiene que ser vistoso, tiene que ser, vamos a enamorar a los que no nos conocen, ¿sí? Y sí, bien importante, chicos, conclusión propia de ustedes en la parte inferior del cartel, ¿sí? Bueno, chicos, la rúbrica es la rúbrica generada a partir del cartel. ¿En qué concluimos? Los recursos naturales son una materia prima que permite el desarrollo de una sociedad y solventa necesidades básicas como la alimentación. La diversidad cultural parte desde el respeto y la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? ¿Qué es el respeto? Valores universales que en todo momento debemos de conservar y fomentar. Las artesanías como la gastronomía son producto de la explotación de los recursos. Y los recursos naturales marcan la identidad de un lugar. Es un lugar propio, ubicado en un punto específico. El estado de Hidalgo forma parte de la República Mexicana, está formado por 89 municipios y conformado por 10 regiones culturales. Las fiestas patronales como ferias son mecanismos de culturalización y comercialización de los productos regionales. Y todo esto lo podrán encontrar obviamente en internet, pero tenemos el libro de diversidad del espacio terrestre del editorial Vortex de Chávez, editado en el 2022, forma parte del programa educativo 2019 y es parte de nuestra universidad. Muchas gracias, chicos, por su atención.